Listo, ahí inició la grabación. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Somos el grupo que realizará el proyecto colaborativo de aplicación integral de visualización y Storyline. Esta es la fase 4 para la materia de visualización de análisis de datos. El grupo está integrado por Jonathan Carvajal, Laura Daniela Mutis, Sebastián Ospina y quien les habla María Fernanda Arroyo. Vamos a presentarles un poco la estrategia que utilizamos en este momento. El Storyline básicamente lo vamos a desarrollar utilizando el- la base de datos de salud mental en estudiantes universitarios. Para realizar esto, utilizamos la narrativa basada en el libro The Power of Data Storyline y ese tipo de conjunto de datos de Student Mental Health. Vamos a presentarles en este momento la presentación asociada con el objeto de estudio que involucramos. Vale, a modo de contexto del problema, basamos desde el punto de vista de las problemáticas en salud mental. Inicialmente, tratamos el tema de la importancia de que ha surgido a través de los años a partir de lo que es la salud mental. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el 2025 estima que 1 de cada 7 personas en Colombia padecen algunas enfermedades mentales, siendo las más comunes lo que es la depresión, lo que son los pánicos. Y este número además se intensifica si lo reforzamos con el ámbito estudiantil. Hablamos de que en un ámbito estudiantil aproximadamente el 66% de los estudiantes padecen alguna de estas enfermedades, siendo, como ya se había mencionado, las más comunes lo que es la ansiedad principalmente. Listo, tenemos además que esto obviamente afecta lo que son las buenas prácticas estudiantiles, también afecta lo que es la permanencia en el ámbito estudiantil y lo que limita como tal el rendimiento académico. Deducimos además que es indispensable cuidar y velar desde las instituciones para una mejora en la psiquis de cada estudiante. Bueno, ahí dentro de la descripción del conjunto de datos, este fue obtenido de Kaggle. Un momento. Bueno, esto lo tuvimos de Kaggle. Es un estudio titulado Student Mental Health, salud mental de los estudiantes. Es un estudio, una encuesta aplicada en línea de forma anónima a 102 estudiantes, eh, en la cual pues destaca eh, las variables. Bueno, el estudio tiene 11 variables, de las cuales se destaca variables tipo temporal. Hay una variable de timesmap, pero esa variable pues la excluimos de el análisis, ya que es solamente la estampa de tiempo de la realización de la encuesta. Pues entonces no es relevante para este análisis. Tenemos también variables tipo demográficas, como el género de los encuestados, la edad, el estado civil. Asociados también tenemos variables académicas como cuál es el curso de los encuestados, año actual de estudio, cuál es su CGPA, el promedio acumulado calificado, que está expresado en intervalos de calificación. Y tenemos variables también relacionadas con la salud mental de los encuestados, como pues se presentan como una pregunta, como si la persona tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene ataques de pánico, o si ha buscado también otra, que es otra variable, otra pregunta de la encuesta, si ha buscado tratamientos especializados. Pues estas variables nos permiten llevar a cabo un análisis que combina factores personales, académicos y de bienestar emocional, brindando un panorama integral para la salud mental y dentro del contexto universitario. Esa sería como pues una
revisión de las variables que tiene el estudio y el conjunto de datos que, como se mencionó, se obtuvo de Kaggle y es una fuente de esta base de datos. Listo. Es importante mencionar que ese conjunto de datos es de vital importancia para poder tener una relación entre lo que viene siendo la vida académica y pues el bienestar mental de los estudiantes universitarios. La idea es encontrar esos puntos claves que nos sirven para implementar las mejoras continuas tanto en el sistema educativo como en la salud y en el rendimiento estudiantil. Lo que esperamos obtener de esto es una especie de visión general en donde tenemos las variables que ya el compañero explicó anteriormente, como género, edad, programa de estudios, entre otras, las cuales relacionan esos problemas de salud mental con el resto de estudios. A continuación, el compañero nos va a comentar un poco sobre esos factores académicos y qué se obtuvo respecto a esto. Ahí si quieres, por favor, vuelves a la primera, por favor, para las gráficas de abajo. Exacto, ahí. Bueno, aquí como resultado general, inicialmente pues observamos cuántos estudiantes reportan cada uno de los trastornos mentales. Entonces se realizó este análisis y logramos observar una distribución general. Notamos que los tres tipos de malestar, la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, aparecen prácticamente con la misma frecuencia entre los estudiantes y no hay ninguno que de pronto destaque de una manera exagerada sobre los demás, aunque la depresión sí presenta como una ligera mayor proporción. Cuando revisamos ya cada uno de los síntomas por separado, se ve claramente que la mayoría de los estudiantes sí ha experimentado en algún momento alguno de estos estados emocionales. Mm, y el porcentaje de quienes han presentado estos síntomas, pues supera ampliamente a quienes no lo han tenido. En general, analizando estas tres gráficas, se nota la presencia de malestares emocionales y se ve la tendencia de que es común dentro del grupo encuestado. Vemos que no se trata de un problema aislado ni de un solo tipo de trastorno, sino pues como de una realidad que es compartida, ¿sí? Y que refleja pues un patrón muy parejo entre lo que es la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Basándonos a las partes académicas como tal, factores académicos con relación a lo que es la salud mental, obtenemos el primer gráfico que nos dice, que nos relaciona los estudiantes con depresión por cada programa académico de los encuestados. Evidenciamos que la mayor concurrencia en estas variables son lo que son los estudiantes de ciencias computacionales y de tecnología informática, tecnología informática como tal, tecnologías de la información, qué pena. Siendo estos superando el 2.5 en la relación. Tenemos que le sigue lo que son las carreras de inglés, psicología, educación, con un 2, con una relación de 2, y continuamos con pues el resto de programas académicos que ya tienen una correlación un poco más bajita. Estas altas en la relación podemos decir que puede llegar a ser por las cargas académicas tal vez de los programas que son bastante pesadas o la complejidad que se maneja dentro de estas mismas, la complejidad de la información como tal que maneja. Listo, en este momento podemos ver una gráfica que nos base esa paridad entre la depresión y el promedio de calificaciones. Básicamente es una variable bastante importante a considerar y nos muestra que el promedio acumulado de calificaciones considerado una media del rendimiento oscila aproximadamente entre 3 y 3.49, en donde hay una media aproximadamente de 17 estudiantes. Contiguo a un rango de 3.5 a 4, que es el que observamos al lado derecho, que tiene aproximadamente 3 estudiantes, y finalmente el rango más pequeño está entre 2.5 y 2.9 con 3 estudiantes en ese caso. Básicamente con ello podemos concluir que la mayoría de estudiantes superan una media académica, sin embargo es una calificación baja para unas buenas expectativas académicas, lo que puede conllevar a que se pueda dar este suceso de depresión. Bueno, aquí tenemos un análisis realizado por años, pues dentro de la encuesta
Se tienen este rango de años de 1, 2, 3 y 4. Y pues inicialmente se destaca que en el primer año pues los estudiantes presentan unos porcentajes de ansiedad y depresión del 33% respectivamente. En el segundo año se evidencia un aumento tanto en la ansiedad como la depresión. Esto pues puede estar asociado al aumento de cargas académicas y también pues la adecuación o la adaptación que tienen los estudiantes de primero y segundo año en un programa académico. Ya en el tercer año se evidencia una disminución en la ansiedad y pues es significativo el aumento en la depresión. Esto puede estar también ligado a ya esa parte final de los estudios donde se inician esos trabajos integradores o proyectos de grado y resalta pues significativamente la reducción en los porcentajes tanto de ansiedad como depresión. Se evidencia pues que depresión ya estaría en un 13% en el cuarto año. Esto pues ya también puede estar relacionado con esa reducción de cargas académicas y pues bueno, ya en los últimos años los estudiantes ya están bastante adaptados a los programas académicos. Entonces, pues esta gráfica nos permite ver como esa evolución de esos factores psicológicos de los estudiantes en el transcurso de sus programas académicos. Bueno, ahora pasamos como a revisar algunos aspectos personales, cómo pueden estar relacionados con la salud mental. En este caso, se analizó el género y observamos si existe alguna diferencia en la presencia de ataques de pánico entre hombres y mujeres. Esta gráfica nos muestra que, aunque las mujeres presentan una leve proporción mayor, la diferencia entre ambos géneros es prácticamente mínima. Esto obviamente pues sugiere que dentro de un entorno académico evaluado, la experiencia de este tipo de síntomas es bastante similar entre géneros, sin una brecha significativa que de pronto nos indique que uno de los grupos está especialmente más afectado que el otro. Entonces, en general, esta tendencia pues apunta a que factores como el género, al menos en este conjunto de estudiantes, pues no parece generar un impacto determinante sobre la presencia de ataques de pánico. Baja por porfis. Ahí. Tenemos además que dentro de las variables que se investigaron o que se obtuvo información, se preguntó si qué estudiantes de los ya que tenían alguna afectación en la salud mental han buscado no una ayuda, un tratamiento o han acudido a algún profesional, llámese psicólogo, psiquiatra o demás personal de la salud. Se observa que baja por 10. Se observa que aproximadamente el 18% de estudiantes que padecen depresión han acudido a un profesional y han pedido ayuda a una persona de salud. Aproximadamente un 13% de estudiantes con ataques de pánico han acudido a una persona que sepa del tema y siendo una mínima cantidad, un 8% aproximadamente de estudiantes que sufren de ansiedad. Podemos observar que como tal la brecha es importante, aunque podemos destacar que muchos estudiantes, a pesar de que reportan síntomas, no acuden o no han pedido como la ayuda a un profesional de la salud. Esto podríamos suponer, puede ser por las barreras que tenemos en este momento, por ejemplo, los estigmas, tal vez la falta de información, el tal vez creer que si vas a un psicólogo es porque falla algo en ti o algo por el estilo. Y pues también que muchas veces los accesos a la salud a veces son limitados. Listo, este es el insight principal del análisis que tenemos. En este momento mostramos lo que viene siendo la matriz de correlación, la cual nos muestra todas las variables que hemos utilizado en la ejecución del programa, las cuales son edad, si la persona tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene ataques de pánico, si buscó tratamiento especialista y cómo estas se correlacionan entre sí.
Básicamente el punto clave de ese análisis de correlación se representa con un mapa de calor, en el cual analizamos la relación entre las variables obtenidas, las cuales son, por ejemplo, las patologías de depresión, ansiedad y ataques de pánico, y el resto de variables del análisis indicado. El mapa de calor, normalmente los coeficientes oscilan entre -1 y 1, donde lo que es más cercano a cero indica relaciones débiles y los valores positivos o negativos más altos indican cuando hay relaciones fuertes. Entonces, en primer lugar, la edad muestra correlaciones muy bajas con respecto a los síntomas de salud mental, depresión, con ansiedad y ataques de pánico, lo que indica que la edad no es un factor determinante para la presencia de estos síntomas. La parte de la relación moderada y positiva entre depresión y ansiedad y también entre depresión y ataques de pánico nos sugiere que reportan síntomas depresivos tienden a manifestar más ansiedad o ataques de pánico. Esto es bastante coherente porque pues, normalmente en la naturaleza coexisten este tipo de trastornos. También tenemos la relación entre ansiedad y ataques de pánico. Vemos que es bastante baja, 0,08. Y esto puede deberse a que las características de la muestra o la forma en la que se formulan las preguntas que tenemos en el cuestionario. En cuanto a la búsqueda de un tratamiento especializado, esta variable pues tiene bastante correlación alta con el conjunto de datos de la depresión, lo cual indica que quienes reportan depresión tienen mayor probabilidad de acudir a un profesional de salud mental. Tenemos otras correlaciones positivas entre la ansiedad y ataques de pánico, que son en menor magnitud, lo que sugiere que la presencia de síntomas puede influir en la decisión de buscar ayuda o no, pero especialmente cuando se presenta depresión a diferencia de otro tipo de trastornos. Bueno, dentro de las consideraciones y limitaciones del estudio, pues aunque el análisis se realizó o el análisis fue riguroso o la encuesta, pues detectamos factores como puede ser el autorreporte subjetivo de las respuestas. Los datos fueron declarados por los estudiantes, lo que puede generar pues sesgos de percepción, respuestas influenciadas por emociones momentáneas y deseabilidad social, pues responder a lo esperado y lo no real. Pues aquí lo que resaltamos es que como es una encuesta que se realizó en línea, pues puede llegar a tener este sesgo por estas características. También el tamaño limitado de la muestra, ya que la base solamente contiene 102 estudiantes. Esto proviene de una única, puede provenir de una única institución o de una localización geográfica, por lo cual los resultados no son generalizables a todas las poblaciones universitarias. Y es muy probable que exista sesgo cultural, contextual o por disciplinas. También se resalta pues como una limitación del análisis la falta de algunas variables relevantes. Podría ser muy útil para el análisis variables socioeconómicas, también de carga académica, aunque tenemos pues rangos de calificaciones, no tenemos como una descripción clara de las horas de carga académica de los estudiantes, que esto también podría llegar a apoyar los análisis que se realizaron sobre los factores que se tienen, que han tenido los estudiantes en los diferentes años de estudio. También algunas variables que puedan definir antecedentes psicológicos o médicos, redes de apoyo, si alguna de estas encuestados ha tenido apoyo de redes institucionales o familiares. También sería importante para ampliar la encuesta si los estudiantes tienen consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas, y también pues podría ser una variable importante si estos estudiantes tienen actividades extracurriculares. También en la parte de simplificación de las condiciones clínicas, pues la encuesta hace una pregunta cerrada entre si tiene una condición o no la tiene. En algunos casos, como la depresión, estos tipos
de condiciones clínicas o mentales no son tan planas entre sí y no, sino que tienen algunas variables o pueden ser menores, medias, mayores. Entonces, también como tener una descripción un poco más clara en una encuesta o en la pregunta sería importante para la relevancia del estudio. Listo. Ahora para hablar de los puntos de mejora y algunas recomendaciones. Una primera estrategia sería implementar evaluaciones periódicas que permitan poder detectar a tiempo a quienes estén pasando por situaciones de pronto de mayor vulnerabilidad. Esto pues va a ayudar y va a permitir a intervenir antes de que los problemas pues de pronto se agraven. También es fundamental que se facilite ese acceso a la atención psicológica, ofreciendo pues información clara, evitando estigmas y garantizándole a los estudiantes que conozcan pues las rutas de apoyo disponibles en la institución. También es importante sumarle a esto la necesidad de revisar esas exigencias académicas en periodos donde de pronto sean críticos y que se puedan promover espacios formativos donde se trabajen habilidades como el manejo del estrés o pues la regulación emocional. Por otro lado, se puede brindar a los docentes herramientas para identificar señales de alerta y que se pueda orientar a los estudiantes pues adecuadamente. Esto pues obviamente fortalecería la respuesta institucional. Y finalmente, pues sería importante contar con un sistema que haga seguimiento a los casos y evalúe pues este impacto de las acciones. Esto pues va a permitir ajustar las estrategias y que se pueda construir un ambiente universitario más sano, obviamente preventivo y orientado al bienestar. Por último, Listo, tenemos bueno. la parte de las Adelante. conclusiones. Consideramos que las principales conclusiones a tener en cuenta luego de todo el trabajo realizado es que, pues inicialmente y partiendo desde que la salud mental de los universitarios está fuertemente ligada a lo que es la experiencia académica y la experiencia personal de cada estudiante. Además, hay momentos y exigencias académicas que elevan como la vulnerabilidad, como lo son el cambio del año o el programa como tal de estudio. Además de que muchos estudiantes tienen síntomas, pero pues no buscan el apoyo en profesionales a tiempo, lo que revela como tal unas barreras para acceder a su salud mental y a la estabilidad estudiantil que se requiere. Es necesario que las universidades, como lo decía mi compañero, reconozcan como tal que la salud mental forma parte del bienestar, que forma parte de un punto de mejora y que se vea desarrollado este punto de mejora para lo que es el desarrollo estudiantil. Se recomienda como tal fortalecer la prevención, el acompañamiento y el ambiente académico, cosa que favorezca como tal también la estabilidad emocional de cada estudiante. Bueno, Listo, bueno, dale Laura, finalizamos. con esto damos por finalizado nuestro trabajo. Tenemos además lo que es la biografía de nuestro trabajo, utilizada principalmente en lo que es el contexto y a partir de la cual nos basamos. Tenemos lo que es la Organización Mundial de la Salud en la salud mental de los adolescentes en el año 2025 y tenemos además periódicos como el escrito por Natalie en el 2025, el cual nos redacta que en Colombia el 45% de los estudiantes se enfrenta a afectaciones emocionales y nos detalla lo que son las causas, las señales y las soluciones. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. No sé si algún compañero tenga algo más por aportar. No, bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.